Bien, amados, hoy vamos a compartir con ustedes una de las más grandes bendiciones que tenemos, que el Señor nos ha regalado. La prédica de hoy va a ser: Yo soy el templo de Dios. Aleluya. Alegre si usted puede. Sí, aleluya, gloria a Dios. Mire, amado, usted es una cosa muy especial para el Señor. No lo voy a encuerdar, le voy a decir la verdad para que usted tenga identidad, viva agradecido en el gozo del Señor y en victoria permanente. Mire cuánto lo ama el Señor, que ha depositado su Santo Espíritu en usted. ¿Será usted de confianza para el Señor? No a cualquiera se lo da. ¿Ya vieron? No a cualquiera se lo da. No a cualquiera se lo da. Para poder tener el Santo Espíritu de Dios, primero tenemos que tener a Cristo. Porque si no tenemos a Cristo, Él no tiene nada que venir a hacer en nosotros. Pero como tenemos a Cristo, viene el Espíritu de Dios a nuestras vidas. ¿Para qué? Como dice la palabra, para glorificar aquel que hizo todas las cosas por Él, para Él. Amén. El que es, y que aún así, siendo dueño de todo, se despojó para poderlo rescatar a usted y a mí y llevarnos a su presencia. Verdaderamente, la Escritura sobrepasa nuestro entendimiento. Por eso, si usted le pone mucha cabeza, se va usted a marear. Esto es cosa de convicción, de saber en quién he creído, y como he creído en el Señor, que es dueño de todas las cosas, y por lo tanto yo le pertenezco a Él, yo sé que Él me va a guardar, me va a cuidar, me va a bendecir. Amén. Y esa es la vida que Él espera de nosotros, amados, porque el enemigo no tiene arte ni parte con nosotros. ¿Qué quiere decir? Ninguna relación tenemos nosotros con la oscuridad, porque la luz ya está en nosotros. Amén. Amén. Vamos a ir a Éxodo capítulo 25. Espero que venga usted con mucha paciencia. Y si no, pues hoy va a adquirir un poquito más. Amén. El Señor le revela a Moisés el tabernáculo. ¿Cómo se lo revela? ¿En una visión? No. Lo tomó y lo llevó. Amén. Y estando allá le mostró. Por eso dice: vas a hacer el tabernáculo tal y como se te mostró. Amén. Entonces, por eso es que pudo pasar 40 días sin comer y beber, porque allá no hay tiempo. Amén. Y entonces lo tomaron, lo llevó y le mostró. Y luego regresó y le dijo: así harás el tabernáculo. Y entonces en Éxodo 24 vemos las primeras instrucciones, 25, perdón, las primeras instrucciones. ¿Quiénes financiaron el primer tabernáculo? Todo el pueblo de Israel. Jehová habló a Moisés diciendo: di a los hijos de Israel que tomen para mí ofrenda de todo varón que la diere ¿de qué? Amén.
Todo el que quiera dar para el Señor, pero que sea de corazón. ¿Sigue siendo igual? Pablo retoma esta porción y dice, venid, depositar en el alfolí con un corazón alegre, contentos, de voluntad. Ya les he yo compartido que si usted le cuesta mucho sacar el billete de su cartera, no lo saque. No lo saque. Tal vez lo necesita usted y por eso no lo quiere dar. Amén. Porque se tiene que venir de corazón y gozoso. Amén. Entonces eso viene desde que se iba a construir el tabernáculo, en la misma actitud de corazón que deben de tener todos los que pertenecen a la casa del Señor. Amén. Y les dice, esta es la ofrenda que tomaréis de ellos. Oro. Entonces no moneditas, no morralla, no, oro, plata, cobre, azul, púrpura, carmesí, lino fino, pelo de cabras, pieles de carneros teñidas de rojo, pieles de tejones, madera de acacia, aceite para el alumbrado, especias para el aceite de la unción y para el incienso aromático, piedras de onis, piedras de engaste para el efod y para el pectoral. Y harán un santuario para mí y habitaré en medio de ellos. Como él iba a habitar en esa casa, la casa tenía que ser excelsa. Amén. Todo lo que estamos leyendo, mi hermano, era carísimo en ese tiempo. Por ejemplo, las especies eran de lugares especiales. Una región que se dedicaba a eso y prosperó mucho era Madián. La zona de Madián tenía el mejor incienso. Amén. Entonces, no donde quiera, no era de que voy a ir al monte y voy a agarrar, no. Eran países que se dedicaban a exportar esas cosas para Egipto. Todas las religiones del mundo le quemaban incienso a sus dioses y estos países se dedicaban a eso. Amén. Entonces había que ir a buscarlo o con los mercaderes que pasaban por esos lugares. Vamos a seguir, mis amados. Después de que ya tuvieron todos los materiales, miren, llega un momento que el ángel de Jehová le dice a Moisés, hey Moisés, dile a la gente que ya no dé. Ya tenemos todo lo que necesitamos. Amén. O sea, era tanta la gratitud cuando empezó saliendo de Egipto, o sea, acababan de salir de la enfermedad, entonces oraba. Acababan de salir de la deuda económica, entonces agradecían. Acababa de aparecer el hijo perdido y entonces estaban orando. Igual que usted, mi hermano, cuando ha salido de una tribulación, está usted pero hincadito todo el tiempo. Amén. Así empezó el pueblo de Israel, agradecido. Amén. Ahora bien, usted me dirá, bueno, pero ellos no dieron de lo suyo, porque si usted recuerda, cuando salieron de Egipto, el Señor le dijo, pídanle a las gentes, pídanle vestidos, pídanle joyas, pídanle, y ellos les dieron en cantidades grandes. Amén. Le voy a decir por qué su Dios es justo. ¿Cuántos años habían trabajado de esclavo? Cuando les dijo, cuando salgan los mismos egipcios les van a dar en demasía oro, plata, porque era el pago de su trabajo. Su Dios es justo, amado mío. ¿Ya vio? Nada de lo que usted haga para el Señor será sin tomarse en cuenta.
No lo hacemos por eso, porque el hecho de que ya nos haya salvado, ¿verdad? El hecho de que nos haya dado la vida es suficiente. Pero sin embargo, como Él es el dueño de todo y sobrepasa en plenitud, toda obra del Señor tiene su recompensa. Y entonces estamos viendo ese pueblo agradecido que le da hasta que le dice, ya no den más, ya estuvo bien. Y entonces empezó lo que iban a construir. Por favor, el 10. Harán también un arca de madera de acacia, cuya longitud será de 2 codos y medio, su anchura de codo y medio y su altura de codo y medio. Porque allá Moisés lo que vio fue todo, pero no fue a medir. Por eso aquí le está dando las medidas el Señor de lo que vio Moisés. ¿Ya vio? La cubrirás de oro puro por dentro y por fuera, y harás sobre ella una, y ya le explica, ¿Qué cosa es eso que estamos viendo? Es el recipiente donde se iba a depositar, ¿qué? Las tablas de la ley. Y cuando le dice, la harás de madera de acacia, está hablando de la humanidad de Cristo, porque todo el tabernáculo es Cristo. Amén. Todo el tabernáculo es Cristo. Aleluya. Entonces le dice, lo vas a hacer de madera, su humanidad, y la vas a forrar de oro, su divinidad. Y dentro de ella estarán las tablas de la ley. Sobre eso colocarás 2 serafines. Los serafines guardan la santidad de Dios. Por eso, ¿qué fue lo que puso en la puerta del huerto para que no entrara nadie? Serafines. ¿Y tenían espada en la mano? No, no tenían espada. No, estaban los serafines parados en la puerta, y en el camino que iba al árbol de la vida había una espada que se revolvía, dice, pero no tenían espada los serafines. Amén. ¿Ya vio? Así es como hacemos nuevas doctrinas y nuevos evangelios. Amén. Ok, bien. Pero entonces, ¿qué fue lo primero que hicieron, amados? El lugar donde iba a estar la palabra de Dios. Y los serafines cuidando la palabra de Dios, la siguen cuidando, amados míos. Querubines, perdón si tienen razón, ¿ok? Entonces lo primero que hay que hacer es que el lugar donde va a morar Dios. Aleluya. Vaya usted entendiendo, porque al final espero yo que salga usted, pero reluciendo, mi hermano, por el que está en usted, no por usted. Aleluya. Entonces resulta que lo primero que tenemos que hacer todos los seres humanos es darle un lugar a Dios, donde Él more, donde Él esté. Aleluya. Luego hicieron un propiciatorio de oro fino y les da la explicación. Ese era en el trono, según narra Apocalipsis capítulo 5, dice que enfrente del trono de Dios hay un altar de incienso. En ese altar de incienso, amado, se quemaba el olor grato a Dios. Ahora, ¿cuál es el incienso que se quema? Las oraciones de los justos. En aquel propiciatorio era cosas materiales, ¿por qué? Porque estaban en la carne, ¿verdad? Todo era material, pero prefiguraba lo que el Señor Jesús iba a venir a revelar. Ahora Apocalipsis dice que las oraciones de los santos y las lágrimas de sus hijos los guarda en una redoma, en un depósito, y a la hora que le van a quemar incienso al Dios de la gloria,
las oraciones de los santos hacen. Amén. Y cuando las oraciones de los santos piden justicia, los querubines agarran carbones encendidos y los lanzan sobre la tierra. Ese es el juicio de Dios que cae sobre las personas, sobre los pueblos y sobre las naciones. Cuando el clamor de sus hijos ha llegado a un nivel y aquellos sobrepasan la copa de la abominación, Dios elabora juicios. ¿Para qué? Para mantener el equilibrio de todas las cosas. Parece que el mal rebasa el bien. No, amado mío. Yo le aseguro que hay muchísimas gentes más buenas, más sensatas, más prudentes, más amorosas en el mundo que asesinos, que narcotraficantes, que gente que desea el mal, que políticos que abusan de su pueblo. Son más los que realmente tienen temor de Dios que los menos. El problema es que esos más no conocen el mensaje del Evangelio. Pero el mal no nos está rebasando. No, nunca le dé usted cabida a ese pensamiento, porque las tinieblas jamás prevalecerán sobre la luz. Jamás. Ni en la tierra, ni en el cielo, ni en su casa. Amén. Lo que pasa es que los que están en penumbra van camino para conocer la luz y establecer a Cristo en su vida. Entonces el propiciatorio, bueno, ya está el lugar donde va a morar el Señor, que se le llamaba en el lugar santísimo. Amén. Y luego venía la alabanza del pueblo para con él. Vamos viendo cómo es el orden de lo que Dios mandó hacer. Si usted ya tiene a Cristo, ¿qué es lo que tiene que hacer? Abran su boca, pues, porque no abren su boca, por eso no alaban, hombre. Orar, alabar, bendecir su nombre. Aleluya. Ese orden que le voy a dar ahorita es el orden en el que debe usted vivir, amado mío. Para que se convierta usted en un tabernáculo de Dios. Amén. Entonces, construyeron el lugar de su morada, ahora el lugar donde se le ora, se le alaba, se le bendice. Fue el segundo mueble que hicieron, y luego viene el tercero. Estoy en el 23, amados. Harás asimismo una mesa de madera de acacia. Su longitud será de 2 codos, de 1 codo su anchura, altura de codo y medio. La cubrirás de oro puro y le harás una cornisa bien. ¿Para qué servía esa mesa? Esa mesa servía para poner los 12 panes. Ok, entonces ya tiene su lugar el Señor, lugar santísimo, ya está el lugar para alabanza, adoración de su nombre. Ahora construyan para el pueblo, las 12 tribus de Israel. Esa era la mesa de la proposición. ¿Por qué? Porque está Dios, el pueblo alabando, y ahora lo que hay que hacer es vivir como hermanos. Aleluya. Por eso dice, amarás a tu prójimo. Porque como dice Santiago, ¿qué caso tiene que estés orando por tu hermano y no le das ni siquiera para la combi? Amén. Mucha gente sí se siente muy espiritual, ¿verdad? Y para no dar ni siquiera una ayuda, una extensión de la mano de misericordia, siempre está orando por todos, cuando lo que necesita la gente es un pan para comer. Amén. Entonces, la mesa de la proposición indica que somos una familia. Diferentes sí, porque son 12 panes, no era un pan, pero somos una familia. Aleluya. Adelante, adelante, Cristian. Juan, también pasen, hijo, donde quieran sentarse. ¿Estamos, amados?
Vamos viendo el orden. Ok, ya está, ya alabo a Dios, ya está el amor de Dios en mi corazón, entonces ahora lo manifiesto con mis hermanos. Ok, entonces se ponía el pan de la proposición y luego el candelero de oro. Ahora estoy en el 31. Vamos viendo lugar santísimo, lugar de alabanza, adoración y oración, amor entre los hombres, entre los hermanos, y ahora el candelero de oro. ¿Qué es el candelero de oro? Es la luz, el Espíritu Santo, porque tiene 7 brazos. El candelero tenía 7 brazos y la Escritura dice que los 7 espíritus de Dios en Isaías capítulo 11, ¿verdad? Entonces por eso tenía 7 brazos. El candelabro significaba el Espíritu Santo, el que está iluminando todo el tiempo, porque estaban enfrente. Aquí estaba la mesa de la proposición a la izquierda y a la derecha estaba el candelero. Y dice, y viendo a la mesa, ¿para qué? Para que alumbre a quién, a la mesa de los panes. Entonces el Espíritu Santo es la luz del Señor, es la sabiduría, es el conocimiento, es el entendimiento. Amén. ¿Para qué? Para que los hijos de Dios caminen conforme a lo que Él manda. ¿Ha cambiado Dios? No. ¿Qué es lo que ha cambiado? La revelación. Por eso la revelación es progresiva. Amén. Nunca le reveló todas las cosas a Abraham, por ejemplo, le dijo, de ti, de tu simiente será el que bendecirá a todas las naciones. Y todo el mundo cree que es de los judíos, no, es Jesús. Amén. Muchos dicen, no, es que Jesús es judío. Nació de vientre judío, pero el Señor es universal, porque vino del cielo, no vino de una nación. ¿Ok? Entonces, amados, ya vamos viendo que en el tabernáculo nos está revelando lo que después nos va a revelar en el Evangelio. Amén. Luego, ¿qué dice? Harás el tabernáculo. Ahora estoy en el capítulo 26, mis amados. Harás el tabernáculo de 10 cortinas de lino torcido, azul, púrpura y carmesí, y lo harás con querubines de obra primorosa. Y empieza a explicar. Si usted ya captó, primero pusieron el lugar santísimo, luego el lugar de la oración y de la alabanza, pero no están cubiertos, ahora los va a empezar a cubrir. Por eso cuando hemos compartido con ustedes, la pastora y yo, de que el Señor obra primero de adentro hacia afuera, es eso. Porque si Dios no está, nada sirve para edificar. Primero es Dios y luego empieza a construirse todo lo demás. Primero viene Cristo a su vida y luego el Espíritu Santo empieza a trabajar con usted. Lo empieza a poner lino fino, empieza a ponerle hermosos querubines a su alrededor, empieza. Pero si no hay Cristo, no hay nada. ¿Para qué edificio si no está el Señor que guarda el edificio? ¿Está usted entendiendo? De nada sirve toda la obra que pueda hacer un supuesto cristiano si no tiene a Cristo. Y tener a Cristo es ser gobernado por Cristo, no tenerlo ahí como a veces tenemos en nuestros muebles de la casa, ¿verdad? Una figurita de porcelana o aún de oro. No, Señor, Él reina en la casa. Si su Cristo no reina en su vida, usted tiene otra cosa. Amén. Porque Él es el Señor de la tierra y va a llegar a que usted lo tenga arrimado, como muchos lo tienen. Dicen, yo tengo a Cristo. ¿Y dónde duerme Cristo? ¿Le hiciste una recámara especial o lo tenés tirado ahí como tenés tu Biblia tirada ahí en ¿cómo se llama? La sala.
Él tiene que tener lugar especial. Amén. Y cuando uno se levanta, le tiene uno que llevar el desayuno. ¿Qué? Tienes que orar. Si te levantaste, lo primero que tienes que hacer es dar gracias y orar por el Señor. Amén. Ese es Cristo. Todo lo demás es una idea, una imagen, una figura, una ensoñación, si usted quiere, hasta un fantasma. El verdadero Cristo, cuando llega a la vida de alguien, se entroniza, gobierna. Aleluya. Y entonces deja el Espíritu Santo, ahí te dejo para que me lo perfecciones. Porque la palabra dice que nuestro espíritu es uno con... Aleluya. Entonces ya quedamos conectados y bajo dominio. Amén. Bajo dominio. Aleluya. Luego dice, y ya cerró, ya quedó encerrado. Ojo, ese es usted. Ya quedó todo cubierto, su cuerpo. Estos son las cortinas hermosas, es su cuerpo. Aleluya. Ahora va a ir con lo de afuera. Y lo primero que les dice, van a construir un altar de bronce. ¿Para qué servía el altar de bronce? Para que cuando fuera a entrar, el sacerdote fuera a entrar al lugar, se viera primero en el altar de bronce si sus vestiduras estaban limpias. Y si no, se limpiaba con ellas, tomaba el agua en las manos o alguna salpicadura de sangre que tuviera su amén. Entonces, amados, ¿qué cosa es ahora el altar de bronce? La palabra. Vosotros ya estáis lavados por la palabra que yo les he dado y por el Espíritu de Dios. Amén. Entonces ahí pasaban, estaban limpios, entonces podían entrar a prender las lámparas, a cambiar los panes. Amén. Pero si no estaban limpios, no podían entrar. Si usted no vive por la palabra, amado mío, ¿qué es lo que va a entrar a su cuerpo? ¿Qué entra a sus ojos? ¿Qué entra por sus oídos? ¿Qué introduce usted por su boca? ¿Cosas limpias, buenas para usted? ¿Cosas limpias y buenas para su alma? ¿Cosas limpias y buenas para su espíritu? Aleluya. Si tiene usted duda, pues vaya usted al altar de bronce, o sea, a la palabra. Amén. Y entonces servía como una referencia para poder entrar a lo más íntimo. Así nosotros, ¿cómo entramos a lo más íntimo? ¿Cómo empezamos? Por la oración, por la meditación de la palabra. No es de que y ya estoy adentro, no. Padre mío, Señor, perdóname, y me empiezo a limpiar. Y ya que estoy limpio, ya puedo, ahora sí empiezo a platicar con mi papá. Y si soy de los que Él nos ha dado la gracia, como algunos de ustedes, entra usted hasta el lugar santo, mi hermano. Pero primero se limpia. Amén. Una cosa es el grito de clamor, como el que dice, Señor, sálvame, Dios mío. Está usted propenso a un accidente y usted dice, Señor Jesús, sálvame. Amén. Ese es un grito de clamor. Pero si va usted a echarse una platicadita ahí con su Señor, empieza usted a limpiarse. Empieza usted a limpiarse. Esa es la oración, amado mío. Esa es la función de la oración. Y si usted en su oración, hoy se lo dejo para que se lo lleve. Si usted en su oración usa la palabra, mi hermano, usted va a entrar rápido a la presencia del Señor.
No vaya usted a empezar, mire usted que mi tío me dijo y está peleando mi tío conmigo. Ese es chisme. Amén. Pero si lee usted, Señor, tú dices que perdonemos a los que nos hacen daño. Yo bendigo a mi tío. Y tú dices, Padre, que nos despojemos. Aquel que me robó, Padre, yo lo bendigo, que prospere, que le sea útil, que le saque de su problema. Usted está hablando la palabra, usted ore con la palabra, no con el alma. El alma, mi hermano, usa todos los recursos del mundo para querer hablar con Dios. No, Señor, use la palabra, porque esa es la que Él entiende, esa es la que Él respalda. Amén. Él solo respalda su palabra, no los quejidos de su alma. Amén. Y después del altar de bronce dice, bueno, ahora construyan el altar del sacrificio. ¿Ya tiene usted su altar del sacrificio? Ay, no, pastor. Ya tengo mi colchón, mi sofá, no, mijo, sacrificio. Nadie entra si primero no ve el altar del sacrificio. Así es nuestra vida, pastor, así es nuestra vida. Oiga, usted pues, esto está muy dura, si a mí me dijeron que Él es amor. Pues sí, pero te puso el altar del sacrificio primero. Aleluya. Para que ahí le entregues a Él, porque Él ya te amó primero. ¿Qué tal si lo amas tú a Él? ¿Cuándo lo vas a amar? Amén. Y entonces, ni modo que yo me queme, pastor. No, tú no te vas a quemar, vas a quemar tus concupiscencias. Entrando, le vas a decir, Señor, te entrego mi ira, te entrego, Señor, mi envidia, te entrego la mentira. En el altar de sacrificio te despojas y le entregas, y a partir de ahí ya estás limpio. Y luego te miras en la palabra para ver si se cumple, y entonces entras. Todo esto que le acabo de compartir, el templo de Salomón no era más que más excelso en materiales, pero era exactamente lo mismo que el tabernáculo. Empezó con un tabernáculo que era itinerante. ¿Por qué? Porque el pueblo estaba itinerante, pero Él estaba siempre con ellos. El tabernáculo, cuando empezó, se construyó en medio del campamento. Al norte había 3 tribus, al sur había 3 tribus, al oriente había 3 tribus y al poniente había 3 tribus. Las 12 tribus de Israel estaban alrededor del tabernáculo. O sea, Dios estaba en medio de ellos. Cuando empezaron a pecar, a rebelarse, amén, entonces el Señor le dijo, saca el tabernáculo de en medio de ellos y apártalos. ¿Está usted entendiendo, mi amado? Cuando empezaron a pecar, salió el tabernáculo de en medio de ellos. Entonces, ¿qué pasa ahora cuando pecamos? Lo mismo. La gran bendición es que nosotros tenemos arrepentimiento, porque nos redarguye el Espíritu Santo. Y entonces el tabernáculo vuelve a quedar en medio, no se va. Salvo aquellos que son temerarios, amados, que pecan y no se arrepienten. Y piensan que Dios, tal, ya son salvos. Y viven en el pecado. Creen que son salvos. Porque hay algo que es importante. ¿Quiénes son salvos? Solo los nacidos de nuevo, los que se han convertido en una nueva criatura. Los otros siguen siendo lo mismo. Entonces,
Si no han sido salvos, tampoco lo son. Hasta que nacen de nuevo. Se convierten en una nueva criatura, si no, no son salvos. Y entonces esos son los más preocupados. Oiga, este pastor, se pierde la salvación. ¿Por qué? Porque hay algo que les dice que no son. Y la respuesta es, ¿puedes perder lo que no tienes? Nunca lo has tenido. Ahora conviértete. Y los convertidos, eso sí les aseguro, todos los verdaderos convertidos a Cristo, ni uno se perderá. Porque esos ya no son lo que fueron, sino que ahora son una nueva criatura. Ahora son otra cosa, amados míos. Ahora ya no les interesa el mundo, les interesa el rey de este mundo. Eso sí, no se van a perder. Entonces hay que diferenciar una cosa de la otra, porque ahora ya resulta que todos estamos en el mismo costal. No, señor. No hay tal cosa. Sino los que realmente se han convertido, los que han salido del mundo para entrar al reino, ninguno se perderá, y de eso se encarga el Señor. Amén. Entonces, amados míos, caminó itinerante el tabernáculo hasta que se establecieron. Y cuando entraron a la tierra de promesa, se estableció el tabernáculo en Silo. ¿Qué significa Silo? ¿Qué significa estante de Siloé? Amén. ¿Qué significa? Salvación. En ese lugar de Silo, ahí se estableció el campamento. Ahí fue donde usted va a leer el primer libro de Samuel, ¿verdad? Donde estaba un sumo sacerdote que se llamaba Elí y que tenía 2 hijos que más eran hijos del diablo que de Elí. Amén. Y ahí terminó esa línea sacerdotal. Murió toda la familia, hasta el que estaba en el vientre de una de las esposas. Porque cuando Dios desarraiga, amado mío, desarraiga para siempre y completamente. Y ahí apareció un chiquitío, Samuel. Qué cosa tan tremenda, ¿verdad? El que salieron de los lomos de Elí eran 2 terribles muchachos, blasfemos, sin temor de Dios, que cometían todos los pecados que no debían de cometer. Y de repente llega ahí a vivir pequeñito un hijo de Ana y del Cana. Y dicen que dormía. ¿Dónde dormía ese chiquitío? Aquí estaba el arca del pacto. Mi hermano chiquitito estaba aquí acostado. Si solo el sumo sacerdote podía entrar. ¿Qué le estoy diciendo, amado mío? A usted lo ha llamado el Señor. Tenga cuidado. No viva con su entendimiento. No viva con su justicia. Viva con la justicia de Dios. No crea usted que si usted se muere se va a acabar todo. No, y que te muera usted mañana, mi hermana. El Señor tiene cientos y miles. Aleluya. Mejor nosotros, ahora que estamos vivos, aprovechemos la oportunidad y no creamos que ya sin nosotros nada prosperará. Mentira del diablo. Sigue usted siendo orgullosito, orgullosita. El único importante se llama Cristo. Solo hay uno que es importante, amado, y ese es Cristo. Para que usted y para que yo seamos importantes, ¿qué tenemos que hacer? Estar en Cristo. Usted se sale de Cristo, usted no es nadie, no es nada. Como no será nada los miles y millones de espíritus perversos y de hombres perversos que se irán al lago de fuego. Amén. Pero si estamos en Cristo, somos importantes, claro, para Él, no para los demás, para Él. Y si somos importantes para Él, Él cuidará, Él ayudará,
Él proveerá, Él protegerá. Aleluya. Por eso los que estamos en Cristo, amado mío, no tenemos temor de malas noticias. Los que estamos en Cristo no tenemos temor de que no va a llegar comida a la casa. Los que estamos en Cristo no tenemos temor, amado mío, de que voy a salir y algún accidente vamos a tener. No, Señor. Ya no soy yo soy de Él. Amén, amén. Y entonces llegó un rey. Miren qué tremendo es el hombre, amados míos. Primero estuvo en Silo y luego estos perversos hijos de Elí sacaron, ¿se acuerdan? El arca porque iban a vencer a los filisteos. Jamás, amén, el arca había salido a una batalla. Oiga usted, Jericó, ahí estaban entrando. Jamás salió el arca a una batalla, porque no era el arca. El que vence es Dios, el vencedor. Pero estos, como estaban tan desorientados, agarraron y salieron con el arca. ¡Ay, ahorita va el arca y los va a acabar a todos! Los mató los filisteos y se agarraron el arca. Amén. Y ahí Dios se defendió solo, ¿verdad? Lo metieron al templo de Dagón y el Dagón amanecía todos los días inclinado delante del Señor, ¿no? ¿Acaso lo necesita usted para defenderse Dios? Aleluya. Y después cuando ya no obedecieron a aquello, dijeron, no, pues ahora le sacó almorranas a todos, para que ni sentados pudieran estar. Hasta que dijeron, no, este Dios es poderoso, no vive en medio de nosotros. Ahora le voy a decir, ¿a dónde se fue el arca? De Tin Marín de Don Pingüe. No conocer Biblia, ojo, es no poder entender cómo Dios se ha ido revelando. Cuando acabó con todo el grupo sacerdotal, ¿quiénes iban a cuidar del arca? No había quién. Entonces se quedó en la casa de una familia. Luego pidió rey el pueblo de Israel, 40 años con Saúl. Luego les mandó a David. David, hasta que estuvo en Jerusalén, fue por el arca. ¿Cuántos años estuvo abandonada el arca? Casi 70 años. El pueblo de Israel se olvidó del arca. Casi 70 años el pueblo de Israel se olvidó de quién. Si se olvidó del arca, se olvidó de Dios. Hasta que llegó un hombre conforme al corazón de Dios. Todo el tiempo que vivieron con Saúl, ese era un necio, testarudo, caprichudo. Amén. Como algunos que no vinieron hoy. Aleluya. Dice, ya no quiero más. Y David agarró y fue por el arca. Le va a sorprender a usted, hermano, que trajo el arca y el Señor mató al que estaba en donde estaba el arca, a Usa, ¿verdad? Que cuando el arca se medio movió, le quiso detener. Cuando tenía abandonado en su casa el arca, te voy a decir por qué. ¿Por qué infiere uno esa cosa? El Señor no necesita ayuda de nadie, mi hermano. Tenga usted cuidado. Y entonces mata a Usa, y entonces David dijo, pero ¿por qué lo mató si lo estamos? Porque yo dije que cuando movieran el arca debería ir sobre el hombro de los sacerdotes, no sobre buey. A mí no me mueven en carreta, a mí solo me mueven
los siervos del Altísimo. Por eso Él solo mora en usted, no mora en cualquiera, amado mío. Aleluya. Entonces entendió David, dijo, no, pues entonces, ¿dónde están los levitas? Y ya organizó como debe de ser. ¿Verdad? Esos días entre que mata a Usa, ¿a dónde lo llevaron? ¿A la casa de quién? Eso, un 10 para el Obed-Edom. Y luego resulta que le van a decir a David, oye David, ¿te acuerdas que dejamos el arca en la casa de Obed-Edom? Sí, pues fíjate cómo los ha prosperado a él y a toda su familia. Pregunta, 3 meses estuvo el arca en la casa de Obed-Edom y los prosperó. Y resulta que 70 años estuvo en la casa de la otra familia y no se sabe que los prosperó. ¿Qué quiere decir? Que aquellos lo metieron en un cuarto y se abandonaron. Y que Obed-Edom lo puso en un lugar especial y que todos los días le vendía, le alababa, le bendecía, amado. Por eso alguien dice, yo tengo a Cristo, ¿y por qué no le alabas? Todo el que diga que tiene a Cristo, ¿por qué no prosperas? ¿Verdad? ¿Será que lo tenés en un rincón, mijo? Porque si lo tenés en medio de tu sala y cada rato le estás limpiando y cada rato le estás adorando, baja el cielo, bajan las bendiciones, baja la prosperidad, baja la paz, baja la salud, baja todo. Le estoy hablando a gente que yo sé que están en tribulación y ya caen mal porque tienen años en tribulación. Amén. Entonces hoy les estoy diciendo, pon a Cristo en el lugar que le corresponde, que es el lugar de honor, y ríndele honra, ríndele honor, alábalo, bendícelo y obedécelo y te va a prosperar, mi hijo. Si no, aquí vamos a... Bueno, yo tengo que venir a predicar, ¿no? Pero como que ya, como decían por ahí, como que vas entendiendo, entender. Bueno, entonces los prosperó, ¿verdad? Entonces David, ya se contentó el Señor con nosotros otra vez. Vayan a traerlo. Y organizó todo. Y el rey, ¿qué hizo el rey? Se engalanó, se puso su ropa real y iba delante de donde iban los sacerdotes. No, se despojó de todo y se vistió como un sacerdote, porque dice que se puso el efod. Y empezó a ¿qué? Y como dicen por ahí, los que dicen pero no dicen, y empezó a remolinear. ¡Ay, qué chulada! No, señor, a danzar. Nada que dar vuelta como loco, ni a brincar como canguro. No, a danzar. Amén. ¿Le importó su condición de rey? ¿Quién no se humilla delante del rey, verdadero rey, mi hijo? Pues solo David, porque usted va a ver que después todos los reyes, ni Salomón se humilló delante de Dios, solo David. Entonces, ¿quién es aquel que tiene el corazón conforme al corazón de Dios? ¿Quién es? No, ahora entre nosotros, ¿quién es? Aleluya, el que sabe quién es su Dios, el que sabe la grandeza de su Dios y sabe su pequeñez. Aleluya. Y así tenemos, amados míos, ahora en el patio del rey. Pero hay una que asoma por la ventana y le dice: David, te volviste un vil el día de hoy. Estabas peor que las criadas vos hoy.
¿Y qué le dijo? Y me haré más vil por causa de Jehová. Ahora el concepto de vil es un mañoso, antes no. Vil era una persona de condición humilde, muy humilde. Amén. Pero dice, y me haré más humilde, me humillaré más por causa de Jehová. Pero vos, fuera de aquí. Porque el que no quiera a mi Dios, yo no quiero nada con allá. Amén. David también es una prefiguración de Cristo en algunas cosas. David le dio otra oportunidad. ¿Cómo se llamaba la mujer? No, ese es Artajerjes. Ya no voy a predicar hasta que no me digan cómo se llamaba la mujer. Traigan por favor unas solicitudes para el Instituto Bíblico para toda esta gente. Amén. O por lo menos regalen una Biblia. Eso, mija. Becada en el instituto, mija. ¿Verdad? Mical había sido su esposa, pero su padre se la entregó a un amigo y de ahí había tenido varios hijos. Cuando es restaurado el reino a David, David en gratitud a su primera esposa la manda a traer. Amén. Mical es hija de Saúl, ¿sí? Y toda esa familia estaba maldita. ¿Quién la rescata de la maldición? Y todavía se vuelve a poner fuera. Todos los que hemos venido a Cristo, amado, si no le damos el honor al Rey, fuera. Y entonces ese gran David, ahí va usted a escoger quién quiere ser de todos los personajes que hoy le voy a platicar. Lo pone en su patio, el arca, hija. Y dice, bueno, jóvenes, vamos a adorar al Señor 24 horas al día. Amén. Vamos a hacer 4 grupos, de oración. Todos profetas. Pero de verdad, no de los que andan por ahí por todos lados. 4 serán profetas. Ustedes van a tener de tal hora a tal hora, de tal hora a tal hora y de tal hora a tal hora. Aleluya. Las casas sacerdotales van a tener una semana para que le den atención a las lámparas del templo. ¿Se imaginan ustedes 24 horas de adoración? Y con profetas tocando cuernos, arpa. Por eso David dice que, bueno, ¿cuál es el asunto? Sí, cómo no, sí, ahí nos vemos. Adorarse iba también. Amén. Por eso a David no le interesaba mucho el reino, el gobierno del reino. Por eso se le levantó el Absalón. Porque el anhelo de David era estar agarrado. Por eso escribió tantos salmos mesiánicos. Amén. Ahora está usted entendiendo. ¿Acaso hubo otro rey en Israel que escribiera salmos? O peor aún, que escribiera salmos mesiánicos. Pues no. Y entonces David, ¿por qué David? Pues porque David estaba agarrado todo el tiempo del arca. Usted busca a Dios todo el tiempo, mi hermano, y Él le va a bendecir, le va a revelar. Allá, por ejemplo, el grupo de alabanza todavía ahí está. Niños. Oigan. El grupo de alabanza, si se pone en oración, el Señor les va a dar las alabanzas de la casa. Si lo anhela. Si no, se los va a dar a otros. Pero esta casa va a tener su alabanza.
El Señor primero le da la oportunidad a aquellos que le están sirviendo. Pero si no quieren, otros habrá. Amén. Igual es en todo, amado mío. Si no le quieres servir en lo que Dios te llamó, y pondrá otro. Amén. Y lo más triste, amados míos, es que los llamados, muchos no le quieren servir. Y por eso aparecen los usurpadores, los que se autonombran. Y son los que tienen controlado el mundo cristiano. Puros autonombrados, porque los que el Señor llama no le quieren servir. No quieren sacrificar su vida por Él. No quieren dejar la forma de vivir para entregarle su vida a Él. Triste situación. Y lo vemos en todos los reyes, amados. Después de David no hubo un solo rey. Después de que Salomón construye el templo, que se preocupara, salvo Josías al final de los tiempos. Amén. Construye Salomón el segundo templo. ¿Con qué dinero? ¿Quién dio el dinero? Su papá. Dice, David dejó cuartos llenos de oro, de cobre, de mantos. ¿De dónde lo había agarrado el David? Conquistó a los filisteos, conquistó a los amonitas, conquistó a los moabitas, a todos los pueblos que estaban alrededor, los conquistó y todos le daban tributo. Y el tributo que recibía David lo almacenaba en cuartos, porque siempre tuvo en su mente el deseo de construirle casa a su Señor. La primera vez lo dio el pueblo. La segunda vez la dio Dios a través del rey. Ahí me va usted siguiendo. Y ese segundo tabernáculo, ahora de material, hermosísimo como ningún otro, como merecía el Dios de la gloria. Y él dijo, ahora sí, construyanme un edificio, porque mi intención es quedarme con ustedes para siempre. ¿Y qué dijo el pueblo? No queremos. Nosotros vamos a adorar al Dios de los moabitas. Nosotros vamos a adorar al Dios de los amonitas. Vamos a adorar a Astarte, a Astarot, a Baal. Y entonces Dios dijo, no me quieren. Los voy a esperar. Y los esperó 500 años. Cuando vio que el mal en el corazón de Israel sobrepasaba totalmente los límites de la abominación, mandó a Nabucodonosor. ¿A qué lo mandó, amado? El pueblo de Dios lo mandó esclavo. Ojo, 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 por favor, amados míos. Los mandó de esclavos y destruyó el templo. Los israelitas decían, jamás seremos vencidos. Si aquí está el templo de Dios, ¿quién va a vencer a Dios? Como dicen muchos, soy cristiano, ¿y qué? ¿Qué me va a pasar? Amén. Y desapareció el templo. Porque Dios no habita en edificios hechos con manos de hombres. Sin embargo, no había terminado todo. Y les dijo, en 70 años los voy a regresar. A los 70 años vinieron de regreso. ¿Y quién dio para construir el templo?
meto en problemas cada rato, ¿verdad? Ciro, Darío y Artajerjes, persas, pusieron el dinero para que construyeran el templo. Un tabernáculo, 2 templos. Ya llevamos 3 casas del Señor. Amén. ¿Va usted viendo cómo va cambiando el que provee para el templo? Y entonces el Señor dice, este templo que se va a levantar, poca cosa es comparado con aquel. Dice, pero no importa, porque aquí mi gloria será mayor que la primera. Y la mayoría pregunta, ¿y qué pasó, pastor? La gloria de Dios es Jesús, amado mío. Él apareció después, aunque hubiera sido una chocita el templo, con el hecho que hubiera llegado el Señor Jesús, ese templo hubiera tenido la gloria que jamás había tenido ningún otro. Amén. Ahora, primer templo, bajó fuego del cielo para que en el altar de sacrificio prendiera la leña. Segundo templo, bajó fuego del cielo. Ya no. ¿Qué pasó? Segundo templo, que realmente viene siendo el tercero, uno de tabernáculo y 2 templos. ¿Estaba el arca del pacto en ese templo? El arca del pacto desaparece después de que destruyen Nabucodonosor el templo. Cuando construyeron el otro templo, Zorobabel, ya no había arca del pacto, no había nada en el lugar santísimo. Ya está preparando su ida el Señor. Amén. Cuarto templo, tercero de material, cuarto de diferentes materiales. Y entonces llega Herodes. Y Herodes, para ganarse en la historia de Israel un lugar, demuele el templo que levantó Zorobabel y construye el suyo. El templo que estaba cuando el Señor caminó, ese lo construyó Herodes. Por eso en ese templo su arquitectura era griega. Ese templo tenía un lugar, tenía un gimnasio y tenía un área de ventas. Ya no era lo que Dios había diseñado, era lo que se le ocurrió a Herodes. Ya no había arca del pacto, ya no había sumos sacerdotes de la familia de Aarón, entonces eso era un fraude. Amén. Y por eso el Señor dice, esto que ven, que está hermoso, no quedará piedra sobre piedra. ¿Y acabó ese templo? Sí. ¿Por qué? ¿Para qué lo quería el Señor que estuviera parado? Ya no estaba Él en el lugar santísimo y además ya moraba dentro de Pedro, dentro de Juan, dentro de Andrés, dentro de Jacobo, dentro de Santiago, dentro de Felipe. Sí, ayúdenme pues. Dentro de Tomás. De veras que son cuerudos ustedes, hombre. No les da pena ni los 12 apóstoles. Felipe. Mateo, Jacobo, Mateo. Ya moraba. Y en los otros, porque
porque moró en los 120 o no. En los 120 que estuvieron en el aposento alto y baja el Espíritu Santo y ¡pum! Si mis palabras permanecen en vosotros y guardáis mis mandamientos, el Espíritu nuestro está unido con el Espíritu de Cristo y mi Padre, el Espíritu Santo de Dios, moraremos en vosotros. Tendréis un lugar santísimo, tendréis un lugar santo y tendréis un atrio, cuerpo, alma y espíritu. Aleluya. Y a partir de ese momento, amados míos, cada uno de nosotros es parte del templo único de Dios, que al final de los tiempos, todos unidos, haremos el único templo de adoración al Señor. Váyase contento hoy, gozoso. Amén. ¿No conoce usted bien lo del templo? Dese una vueltecita, mi hermano, por el atrio. Dese una vueltecita por el altar de sacrificio. Conózcase, porque usted es de gran estima para el Señor. Termino diciendo lo que dijo Pedro. ¿Acaso no somos todos piedras vivas que juntos hacemos el edificio? ¿Sí? Que el Señor bendiga a todos ustedes, familia de Dios, que tienen ciudadanía celestial, que ya están inscritos sus nombres en el libro de la vida y que juntos esperaremos al Cristo